¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Que Dios los bendiga. Qué gozo poder estar junto a ustedes en este momento para disfrutar el poder escudriñar, mirar la palabra de Dios, la palabra del Señor. Vamos a leer unos breves versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, los versos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Un texto maravilloso, palabras de Jesús. Jesús dice en principio y en primera instancia, de cierto os digo. Con esta reafirmación Jesús anticipa que va a decir algo trascendente, de suma importancia. En el capítulo 5 de Juan, verso 24, dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oír la palabra de Dios. El que oye la palabra del Señor. Cuando leemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 14, dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué importante entonces es poder anunciar y predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Cuando Jesús vino a la tierra anduvo predicando el Evangelio del reino de Dios. Las personas de aquel tiempo, tanto judíos como gentiles, pudieron escuchar su palabra, pudieron oír la voz del Señor. Antes de ascender al cielo, Jesús comisionó a sus discípulos para que predicasen el Evangelio a toda persona, sin distinción. Allí en el Evangelio de Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por eso Pablo dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Pero qué importante. Él mismo había sido realmente enviado, así como los discípulos recibieron esa comisión y fueron enviados a predicar el mundo a toda persona, a toda criatura. Él mismo sentía y fue comisionado también para poder llevar este mensaje. Él mismo no era uno de los discípulos, de los 12, que recibieron este mensaje. Sin embargo, luego el Señor lo llama. Pablo era un acérrimo enemigo de los cristianos y perseguidor de la iglesia. Sin embargo, el Señor se le aparece y él es transformado en un apóstol. La palabra apóstol no significa otra cosa que enviado. Mire, enviado. Es decir, que el Señor lo une al grupo de los apóstoles y lo envía para predicar el Evangelio, cosa que hizo como misionero en Judea, Siria, Asia Menor, Macedonia, Acaya, Grecia y también hasta Roma, en Italia. Y esa comisión no terminó allí. Yo creo que esa comisión, a través de la palabra, el Señor nos la sigue dando hoy a nosotros, porque debemos testificar y debemos predicar su palabra hasta los fines de la tierra. Todos tienen que oír el mensaje del Evangelio. Es importante que todos oigan el mensaje de la palabra del Señor. Por eso dice, el que oye mi palabra. Pero también dice, el que cree al que me envió, no solamente el que oye, sino también el que cree. Dice el apóstol Pablo
allí en el versículo 14 del capítulo 10 de la carta a los Romanos, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Quién es el que envió a Cristo primeramente? Fue Dios el Padre. Cristo fue enviado. Él ha sido enviado por Dios el Padre. Hay un texto que condensa la verdad del Evangelio, muy conocido, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El móvil de la obra salvadora fue el gran amor de Dios por el mundo pecador. Por eso también dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, hablando de él mismo cuando fue llamado por el Señor, llamado a ser apóstol, a ser enviado, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, que el Evangelio nace en Dios, quien envió a Jesucristo y que a través de Jesucristo envió a sus apóstoles y hoy nos envía a cada uno de nosotros para que podamos transmitir este glorioso mensaje del Evangelio y todos puedan escuchar y creer la palabra del Señor. Sabemos que creer es sinónimo de fe y la fe, para poder creer, no es algo que nosotros la producimos, sino es algo que viene de Dios, es un don de Dios. Pero hay algo interesante que está relacionado con la prédica del Evangelio o de la palabra. En Romanos 10:17 dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, qué importante que podamos escuchar la palabra. Esa palabra que es de parte de Dios, que produce fe en nuestros corazones, porque de esta manera podemos, en definitiva, alcanzar la bendición de Dios y podamos alcanzar la vida eterna. Jesús dijo, allí seguimos mirando el texto de Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice ahora, tiene vida eterna, vida eterna. El que tiene una verdadera fe tiene la libertad para poder invocar el nombre de Dios, para poder clamar al Señor con toda libertad. En los versículos 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, la salvación es la vida eterna. Esto está en Romanos 10, 12 y 13. Qué importante que podamos entonces tener esa libertad para invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invocare de corazón y clamare al Señor tendrá salvación, tendrá la vida eterna. El apóstol Pablo también afirma que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es en el capítulo 10, versos 9 y 10. Qué maravilloso y qué importante. Si seguimos la lectura de Juan 5, encontramos que dice algo interesante. El Evangelio en el versículo 25 dice, Juan 5, 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esto se refiere a algo que ya estaba sucediendo en ese momento cuando Cristo habló estas palabras. Eso era una experiencia real para los que estaban escuchando las mismas palabras del Señor. Cuando dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene vida eterna. No está hablando de un futuro ni cercano ni mucho menos lejano, sino que está hablando de ese preciso momento.
La palabra clave, entonces, es la palabra ahora. La palabra ahora. Viene la hora y ahora es. El momento en que la persona oye la palabra de Cristo y cree en Él, tiene vida eterna y dice más, y ha pasado de muerte a vida. Una experiencia real, de una muerte a una vida. Así que esto significa que Cristo da vida espiritual a aquellos que están espiritualmente muertos en pecados. Como dice el versículo 25, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, ¿quiénes son estos muertos a los que se refiere este versículo, que van a oír la voz del Hijo de Dios? Son las personas que están muertas espiritualmente, no los que están muertos sepultados, que no recibieron a Cristo en su corazón, los que están muertos por el pecado, por el efecto terrible del pecado, los que están alejados de la vida que Dios da, en quienes la imagen de Dios está totalmente o gravemente dañada, así como también sus capacidades y facultades espirituales. No pueden realmente entender ni discernir las cosas de Dios, las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice, y Él es quien dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la muerte. De esa muerte el Señor nos levantó. De esa muerte el Señor nos resucitó. Hemos oído estando en esa muerte y el Señor nos dio vida. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 1, 4 y 5. Es algo interesante pensar en esto. El que no conoce a Dios no tiene vida espiritual. El mismo apóstol Pablo dice muy claramente que la paga del pecado, la consecuencia del pecado, es la muerte. Allí en Romanos 6, 23. Quisiera citar lo dicho por un famoso predicador inglés, Charles Spurgeon, en relación con este texto, y señaló que la gente espiritualmente muerta puede caminar sobre un jardín de flores o subir a una montaña y ver las gloriosas maravillas de la naturaleza y no pensar en Dios. La gente espiritualmente muerta puede venir a la iglesia, aún por años, y oír la predicación del Evangelio sin que el sermón tenga efecto alguno en su vida. Porque, en definitiva, no solamente debe oír la palabra, sino también debe creerla. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cuando un alma muerta viene a la vida, no es por la voz del predicador, no es porque nosotros estemos dando o comunicando alguna vida. Los que predicamos el mensaje somos solamente un instrumento de parte de Dios. La verdadera voz que hace que las almas muertas cobren vida es la voz de Cristo, que nos habla a través de su palabra. El que habla a través de su palabra hace que los muertos que están muertos espiritualmente puedan escuchar la voz del Hijo de Dios, y los que creen, los que oyen y creen, puedan recibir la vida espiritual. Por medio del Espíritu Santo, la palabra del Señor puede penetrar en los corazones de quienes creen en Él. Allí en la carta a los Hebreos hay un texto muy hermoso que dice 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas palabras del Señor
son las que pueden penetrar en nuestros corazones hasta lo más profundo y producir realmente esa vida. Si abrimos nuestro corazón y si creemos en el Señor, seguramente el Señor nos estará dando esta bendición. Debemos entender que la finalidad de todo lo que hemos dicho es para que reciban todos la vida eterna. Recordemos que los que oyen su palabra y los que creen en Él reciben ahora, hoy, en este instante, la vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Has escuchado por primera vez la palabra del Señor? ¿Has escuchado lo que dice la palabra? Que el que oye, como dijo Jesús, mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Hoy es tu día para que recibas esta palabra, la escuches, la creas en tu corazón, la recibas y el Señor te dará una nueva vida, una vida gloriosa, una vida espiritual, una vida eterna. Dios quiera que esa sea tu experiencia. Este es el momento. Esto no es para mañana o para una época por venir, sino que este mensaje, como fue para el momento en que Jesús dijo esas palabras, es el momento para hoy que estás escuchando estas palabras y recibas a Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga, que puedas disfrutar esta bendición de parte de Dios.